You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Pues tomándome un cafecito, en realidad, esperando a ver qué sale de este café mitológico. Yo también. ¿Qué te tomas? ¿Un americano, un expreso, un cappuccino? Café con leche. Un café con leche, ¿no? Oye, ¿y de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues creo que tú tenías interés en comentar algo sobre la victoria de Tom Brady. Pues fíjate que sí, ¿no? Querría un poco seguir la misma tesitura de hace 8 días en donde tocamos un tema de actualidad. Creo que se viralizó de manera impresionante, así que yo creo que deberíamos de seguir por esa línea, no sé qué piensas. Claro. Fíjate que el lunes, no, fue el martes, no, sí, el lunes, perdón, que me di una vuelta ahí por las revistas de Sanborns, que no es comercial, pues me llamó la atención que en todos los periódicos, no solamente los deportivos, no, absolutamente en todos, en la portada estaba, el triunfo de Tom Brady, que es el 7 veces ganador del Super Bowl. Y bueno, pues ya un personaje que ha entrado en vías de la mitologización, No sé. ya es un personaje mítico por esta desproporción, ¿no? Ya ganar un Super Bowl es algo notable, ¿no? Dos, pues no te digo, tres, cuatro, pero bueno, siete y con dos equipos diferentes, pues ya entra en este tamaño desproporcionado que, digamos, se sale de la vida, ¿no? En inglés tienen esta expresión larger than life, ¿no? Es como se vuelve ya un personaje desproporcionadamente grande. Y bueno, además tú sabes que yo desde niño he sido muy fanático de los deportes, del soccer, del americano. Luego me vino mi pasión taurina y mi profesión frustrada siempre ha sido la de ser comentarista deportivo, ¿no? Ya ni modo, creo que esa la vamos a dejar para otra vida. Y yo realmente me aficiono al fútbol americano por un narrador, Fernando von Rossum, que fue el que realmente hizo mucho porque el fútbol americano llegara a convertirse en México, pues en lo que es hoy, ¿no? Porque sí es un evento muy estadounidense, pero ya es algo de lo que México se ha apropiado, ¿no? Tengo yo una pregunta. ¿Solamente México se ha apropiado solamente de la Super Bowl o en general del fútbol americano? Quiero decir, la gente lo que ve en particular el evento de la Super Bowl o hay muchos seguidores del fútbol americano. O sea, ¿qué le llamamos el Super Bowl allá? Ya sabes, es curioso. Tuvimos algún día Sí. esta discusión, pero no la vamos a tener otra vez aquí. No la Entre vamos a la tener hoy. pijama, el pijama, el Super Bowl, la Super Bowl, pero bueno. Así es. Bueno, fíjate que digamos que es más algo que consumimos por toda la penetración cultural que se ha dado, obviamente, de Estados Unidos en México. Claro que aquí hay una liga de fútbol americano, pero pues no se sigue, no se transmite. Y sí se practica el fútbol americano, no te voy a decir que para nada como el fútbol soccer o el béisbol incluso, o me atrevería a decir que el básquetbol, tendría que checarlo bien, ¿no? Pero ciertamente es algo que básicamente se consume a través del televisor. Ese es el... Y claro, aquí en México ya también es el Super Domingo y tienes 5 o 6 canales que te están pasando al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues yo creo que quería era platicar un poco sobre este fenómeno, ¿no? Y de cómo, de alguna manera, Tom Brady me recuerda a algunos personajes de los cuentos folclóricos, porque su historia es la del que no se esperaba mucho y terminó siendo el más grande, y esto es algo que, ¿no? Suele aparecer mucho en el folclore. Es Eh, verdad. en el fútbol americano profesional, los jugadores son seleccionados de las universidades. Y bueno, pues cuando se hace el draft, comienzan escogiendo los que peor acabaron y terminan escogiendo por escoger los que mejor habían quedado la temporada pasada.
Pero en dado caso, lo que llama la atención con Tom Brady es que fue escogido en la sexta ronda, lo que quiere decir que fue el jugador número 200 en ser elegido, que es pues, ya uno de los más, digamos, retrasados, ¿no? Y creo que hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero, porque cuando él llega a los Patriotas de Nueva Inglaterra, y se presenta ante el dueño, le dice, yo le puedo asegurar que esta es la mejor elección que ha hecho jamás. Comienza haciendo reserva y luego por una lesión entra en el 2001 a sustituir a Drew Bledsoe, y a partir de ahí pues viene la leyenda de Tom Brady, ¿no? Que en realidad nunca ha sido ni el mejor pasador, ni el mejor corredor, ni el más atlético. Digo, el mismo Pat Mahomes pues, se lo lleva de calle actualmente, pero antes muchos otros. Lo que él tiene realmente es esa mentalidad, ¿no? Es esa inteligencia y sobre todo algo que yo creo que es lo más destacable, ¿no? El liderazgo. No, no es que sea en sentido de habilidades el mejor, ¿no? Pero yo creo que es una reflexión interesante en cuanto al liderazgo, porque lo que pasa con Tom Brady y lo que pasa con los verdaderos líderes es que las personas que están a su alrededor crecen y se vuelven mejores de lo que eran, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es una cualidad muy notable en él y que bueno, lo ha llevado a todo este logro desproporcionado y extraordinario, ¿no? Que seguramente será irrepetible en décadas. Decía mi hijo hoy que lo que tiene él es visión de juego, ¿no? Como que es capaz de encontrar la estrategia necesaria o algo así para el equipo. Exacto, tiene inteligencia, ¿no? Y tiene liderazgo, y esas cosas son más importantes a veces que otras cualidades físicas. De todas maneras, bueno, y a pesar de que ya se ha vuelto algo de lo que los mexicanos nos hemos apropiado, como muchas otras cosas de la cultura americana, pues yo creo que sería interesante salir un poco del tema de Tom Brady. Y ¿qué te parece si vemos un poco por qué el fútbol americano, qué representa simbólicamente, por qué es tan importante en la psique estadounidense? Y luego pues ha sido obviamente un producto de exportación, y México lo ha comprado eh, a carta cabal, ¿no? Mira, hay muchas teorías acerca de por qué o a qué se debe la popularidad. Cuando algo es tan popular es porque tiene que dar con algún tipo de botón simbólico, con un resorte en la psique, en este caso norteamericano, que lo haga tan importante. Eh, eh, Algunas teorías dicen que, bueno, pues es un deporte que permite la expresión o la canalización de la agresión de una forma socialmente aceptada. Otros ven connotaciones sexuales, permitiendo un contacto físico en épocas en donde el contacto físico con el otro sexo está limitado o prohibido. Quiere Eh, decir con el mismo sexo, ¿no? ¿No? Con el otro sexo, cuando no puedo tener contacto abiertamente con el otro sexo, pues lo que hago es sustituirlo por el contacto aceptable dentro del mío. Dentro del mismo sexo. Ah. Y bueno, quizás un poco me quisiera ir por esta parte más psicoanalítica, en donde pues realmente todos estos juegos tienen que ver al final de cuentas con penetrar, ¿no? En el área del otro, que puede ser en su canasta, puede ser en su red, en su portería, o como en el fútbol americano, que sí tiene una impronta muy territorial en el territorio del otro. Y creo que desde este punto de vista, pues podemos pensar que el fútbol americano, junto con todos estos deportes, pues digamos que está vectoriado por este impulso sexual del que hablaba Gilbert Durand, y que los símbolos que se producen a partir de él, pues tienen esta lectura básicamente sexual, reproductiva, en donde se trata de hacer más puntos, ¿no? Logrando en ese sentido incrementar la puntuación en relación al otro, penetrando en su territorio más veces de los que el otro penetra en el tuyo. Digamos que me pregunto yo, ¿no? Porque lo estás diciendo y yo estoy pensando en una guerra, cuando se penetra en el territorio
del contrincante. ¿También entenderíamos la guerra desde esa visión? Yo creo que sí, ¿no? De hecho, la caída de la ciudad relacionada con lo femenino, la ciudad asociada muchas veces en estos términos, la cuestión de protegerla, de proteger a las mujeres que viven ahí. Sí, se ha dicho que los deportes en general son una forma, digamos, sustitutoria de la guerra, ¿no? Y creo que una lectura no invalida la otra. Hay elementos que tienen que ver con esa, digamos, elemento eh, o con ese impulso de guerra, pero junto con ello hay una serie de elementos sexuales, como por ejemplo el hecho de que si te fijas, pues en el fútbol americano, pues cada quien está cuidando sus espaldas, está cuidando su arco, ¿no? Y lo está cuidando del otro que lo quiere penetrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las posiciones son muy simbólicas, ¿no? Este café tiene su picante. Esto, bueno, tú ves cuando se forman para que salga una jugada, cómo están dándole el trasero a sus propios jugadores, pero nunca darle el trasero al que está enfrente de ti. Y luego además es muy simbólico todas las nalgadas que se dan después de que uno de tus propios coequiperos hace una buena jugada, ¿no? Como diciéndole, pues me salvaste a mí, ¿cómo dicen los españoles? El Sí, pellejo. No, sí, me salvaste el pellejo, sí. el pellejo, pero tienen una expresión más clara relacionada con lo masculino, ¿verdad? Pues no sé a cuál te refieras, Yo la pensé, verdad. yo pensé que ibas a decir muy clara y muy francamente, el culo, hombre, salvarle el culo. Pues sí, de Ah, eso se trata, de salvarme el culo del contrario, que me lo está queriendo penetrar, ¿no? Y entonces, dentro de mis propios coequiperos, pues yo celebro que me salvó el hecho de haber sido penetrado. Entonces, hay un elemento homosexual en el juego, claramente el balón, que además si te fijas, a diferencia del soccer, no es redondo, sino que tiene un carácter ovoidal, como el mismo estadio en donde se desarrolla, por lo tanto, pues acentúa el elemento fálico. No se obtienen puntos por entrar en el área del otro, sino por entrar con el balón en el área del otro. Y bueno, creo que ganar es en el fondo la afirmación de tu masculinidad o del grupo, de un grupo masculino sobre otro grupo masculino que al ser el perdedor queda feminizado en estos términos o se convierte en un homosexual pasivo a quien se le han hecho más penetraciones de las que el otro equipo le hizo a uno. Así que creo que tampoco resulta tan casual que aunque el trofeo es el trofeo de un ovoide, el famoso Vince Lombardi, lo que realmente es el trofeo son los anillos de Super Bowl y ya Tom Brady lleva 7, ¿no? Entonces ahí creo que también son todas las múltiples, el gran penetrador, ¿no? El gran macho alfa, digamos, que es capaz de lograr esto una y otra vez. Mira, muy probablemente estos juegos fueron en su momento alguna forma de rito de iniciación, ¿no? En donde el triunfo, digamos, de los solteros sobre los casados significaba que estos ya podían ser admitidos dentro del grupo de hombres de esa sociedad o de esa comunidad. Y luego, claro, está este otro fenómeno muy interesante, ¿no? Que son las viudas del Super Bowl. Que vida del Super Bowl. también hay viudas del soccer, pero viudas del Super Bowl, no viudas de los domingos de fútbol americano, donde se sientan los hombres a ver toda la cartelera de Ah, quién sabe ya te cuántos entendí. partidos y se quedan ahí pensando ahí qué hacen el domingo, ¿no? Este, bueno, en cierto modo, sin llevarlo a un extremo, pero tiene mucho que ver con una época en donde en el fondo te sigues relacionando más con tu propio género Género. que con la posibilidad de relacionarte con el género contrario. Eso no quiere decir que a los que les guste el fútbol americano no puedan tener relaciones adultas heterosexuales, si es que además eso significa ser adulto, se puede ser adulto homosexual, pero digamos que esa capacidad de relación con el otro o con un intento de otra edad
pues el fútbol americano no deja de ser un poco esta parte hasta cierto punto adolescente, en donde se reproduce constantemente este rito de iniciación ad infinitum. También hay una lectura sociológica importante, igual con esa podemos terminar, en donde también se explicaría esto, porque en realidad es la recreación del mito fundacional de Estados Unidos. Tú sabes que Estados Unidos pues no se dio a través de un proceso de conquista como en México, sino de un proceso de colonización. Estos colonos llegaron a la costa este y tardaron pues, un buen tiempo para poder ir quitando a todos los indios de Norteamérica que se iban encontrando en su camino, porque en la medida en la que iban llegando más colonos, pues iban tendiéndose cada vez más hacia el oeste, hacia el lejano y peligroso y viejo oeste, hasta que finalmente llegaron al otro lado. De alguna forma el fútbol americano tiene que ver con esta fundación de un país que logra tender un puente entre la costa este y la costa oeste. Y realmente cuando Estados Unidos se funda, se conforma, es cuando se da esta posibilidad que en realidad está muy bien ejemplificada en un partido de fútbol americano e inclusive hasta en el mismo clásico del fútbol americano, que hay rivalidades muy añejas, no vamos a hablar del fútbol americano como tal, pero una de ellas han sido pues los Vaqueros de Dallas contra los Pieles Rojas de Washington, que a partir de ahora, por cierto, ya no se llaman Pieles Rojas, porque le quitaron ese aspecto étnico, pero era justamente la recreación de ese mito fundacional entre los colonos y los indios de Norteamérica que les iban estorbando y que finalmente lograron llegar del otro lado, a lo que podríamos llamar la tierra prometida. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Ay, qué bonito final! Vale, pues. Bueno, pues ahí quedamos entonces con este tema y ojalá que sea también de interés para ustedes. Hasta luego. The world will